Bueno, muy buenas noches para todos. Continuamos en nuestra serie A la luz de su palabra. Pudiéramos decir que es la serie que más episodios tiene. Ya vamos por el episodio 91. Y quienes por casualidad la escuchen por primera vez, pues el propósito es hacer una integración reflexiva entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y el punto de partida nos lo va dando el recorrido, el caminar que vamos haciendo por los libros del Antiguo Testamento. Ahorita estamos en el libro del profeta Jeremías, el profeta conocido como el profeta de las lamentaciones, de los lamentos. Antes de dar inicio propiamente a las lecturas y al tema, pues he tenido la grata compañía en estos últimos episodios de mi hijo Miguel Ángel, que él ha querido compartir conmigo esta experiencia. Se sienta aquí a mi lado a hacer la grabación, y yo le voy a dar un espacio porque él le quiere dar un mensaje, presentarse y darle un mensaje a los niños del grupo, especialmente a los más pequeños de la casa. Entonces, bueno, Miguel Ángel, te doy el espacio. Bueno, hola a todos a los que están conectados. Estoy feliz porque se están portando sus hijos bien. Bueno, todos los días, bueno, no todos los días vamos a hacer esto, porque esto es muy importante. Les pasa a mi papá. Chaito. Bueno, como dice Miguel Ángel, no es todos los días, pero sí es muy importante que tengamos este encuentro de reflexión con la palabra de Dios y agarrarle gusto a conocer a un Dios que es persona, que está vivo, que nos escucha. Además que son tres personas: es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, que están allí, que son súper poderosos. Que yo le decía a mi hijo en estos días que si él quería ser un superhéroe, él tenía que pedirle al Espíritu Santo que le diera, para poder vivir, no solamente recibirlo, sino vivir los 7 dones del Espíritu Santo, que lo van a llenar de toda la integridad, y van a permitirle ser lo que Dios quiere que él sea, la mejor versión de él mismo. En este encuentro de hoy lo tenemos titulado como tema una fe de cargas versus una fe de convicciones. Porque hay la sensación, y a mí me encanta cuando me consigo textos bíblicos que contradicen esa idea, de que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios castigador, el Dios que a todo el mundo regañaba, que además pedía sacrificios de animales, y bueno, ya con Cristo ese Dios desapareció. Creo que de hecho la herejía que planteaba esto era el marcionismo, que planteaba una suerte de que el Dios del Antiguo Testamento, eso también lo ha hablado creo que los inicios de esta serie. De hecho fue uno de los puntos de inspiración de esta serie, que efectivamente difundía esta idea de que el Antiguo Testamento pues prácticamente ya no servía para nada. Y también es hacernos amigos del Padre, porque Cristo, Jesús, es reflejo del amor del Padre. Él decía que el que lo había visto a él, había visto al Padre que lo envió, y que el Padre y él eran uno. Entonces, eso es un punto muy importante a la hora de profundizar en esto de la fe, ¿no? ¿Qué nos dice el texto que vamos a reflexionar hoy? En el capítulo 7, seguimos en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 21 al 24. El profeta Jeremías dirá lo siguiente, o Dios dirá a través de la boca del profeta Jeremías: así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadan ustedes no más los holocaustos a los sacrificios y coman después la carne. Cuando yo saqué a sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada referente a sacrificios y holocaustos. Lo que les mandé, más bien, fue esto: escuchen mi voz, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indique, para que siempre les vaya bien. Pero ellos no escucharon
ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación del corazón malvado, me dieron la espalda y me volvieron la cara. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto da para mucho, porque el mismo Jesucristo en su oportunidad, en una oportunidad en los evangelios, hablaba de que él no quería sacrificio, lo que quería era corazones convertidos, constritos, ¿no? Vueltos al amor de Dios, reconociendo un Dios que es persona. Y hay que ser muy, muy honestos y muy reflexivos de una manera muy personal. ¿Qué tanto de esto que nos advierte el profeta Jeremías no está adaptado a nuestras formas de vivir la fe hoy? Este es uno de los dos extremos. Este es el extremo de una fe ritualista. Es cómodo tener una fe así. Cuando hay personas que, por ejemplo, con mucho respeto lo digo, pero tengo que decirlo, cuando hay personas que practican la santería, por decir una de estas sectas animistas que además plantean una gran cantidad de cosas que hay que hacer, en cierta forma, cuando la fe, la espiritualidad entra en una agenda de actividades, uno tiene enmarcado el momento que le dedica a la fe, pero luego fuera de ese momento tu vida puede ser una total locura y una total incoherencia. Les voy a contar un testimonio, por supuesto respetando los nombres. Hay una persona X que un día se me acercó y me hablaba de que había ido a un lugar a entretenerse. No voy a hacer muchos detalles porque por respeto, pues bueno, uno no sabe si la persona de repente escucha esto o alguien la conoce, entonces no voy a ser muy detallista. Pero que había ido a un lugar a entretenerse con su familia. Y en ese lugar había, textualmente la palabra que usó, unos mujerones. Y bueno, imagínate, yo estaba con mi esposa y qué complicado, pero bueno, ya uno tratando de disimular, pero él viendo a sus mujerones. Y es verdad, en la mayoría de los hombres vemos mujerones, porque además en la calle hay mujerones. Y a veces es un tema entre lo que no solamente miras, sino lo que ahí es donde viene el pecado, permitiéndome explícitamente colocar el término, no solamente lo que miras, sino lo que tú recreas en tu mente con el mirar. Es ahí donde está el trabajo importante que nos mantendría centrados. Yo puedo ver una mujer muy hermosa en la calle, con un cuerpo muy hermoso, vestida de una manera muy provocativa o muy conservadora, pero que conserva que proyecte bien su hermosura, y yo puedo admirar y ya. Pero si yo voy más allá de eso en mi mente o en mi acción, ya ahí estoy obviamente cruzando la línea que inclusive sacramentalmente yo con mi esposa tengo. Luego de que termina de exponerme esto, me empieza a hablar de que él es un servidor para temas de retiro de la iglesia. En la misma conversación, o sea, pasó el bloque y empezó a hablarme de eso, y que son experiencias extraordinarias, que llegas a ti mismo, que es muy chévere, que conoces muchas personas. Y yo justamente viendo este texto pensaba en eso. Eso es una fe de agenda. Cuando estoy en el retiro, soy el hombre del retiro, el hombre que proyecta a Dios, que además seguramente se inspira y predica bonito, pero cuando estoy fuera del contexto retiro, fuera de la agenda de retiro, y entro a un lugar a divertirme, o estoy en una reunión, o estoy en la playa, donde sea que esté, soy la otra versión de mí, la versión que puede ser totalmente incoherente. Eso es lo que provoca y lo que provocaba en el pueblo de Israel estas exacerbadas prácticas de sacrificios y holocaustos. El holocausto, cuando se quemaba todo, en unas partes se sacaba la grasa y se quemaba el animal, pero el holocausto, cuando todo era quemado, todo, y todo se ofrecía a Dios, y eran animales sin defectos, perfectos, en unos casos eran los primogénitos dentro de los animales, etcétera. O sea, había todo un contexto que además se trasladaba el pecado al animal, se purificaba, ese contexto. Dios, y estamos hablando de Jeremías, estamos hablando del Antiguo Testamento, lo deja muy claro inclusive desde los tiempos de Moisés. Yo no le pedí eso al pueblo de Israel. O sea, eso no fue lo que yo les pedí. Lo que yo les pedí fue que escucharan mi voz. ¿Qué hicieron ellos? Conservaron los rituales y creían que practicando los rituales estaban haciendo la voluntad de Dios, pero sus vidas eran una total incoherencia. Eso puede aplicarse a nuestras vidas. De repente tú y yo somos cristianos de ir a misa todos los domingos, de repente tú y yo hacemos oraciones en la mesa, de repente tú y yo rezamos un rosario en la semana.
pero nuestro accionar de vida, cuando me toca relacionarme con mi prójimo, cuando me toca escuchar, cuando me toca no juzgar, ahí metemos la pata hasta el fondo, diciéndolo muy en criollo. No somos testimonio de Cristo. Y a Dios le interesa más el testimonio que el ritualismo. Ahí también quiero pasarme al otro extremo. No quiere decir con esto que entonces yo pudiera ser un buen testimonio, pero eliminar todos los rituales de mi vida, porque ese otro extremo también es dañino. O sea, no se puede ser un cristiano sin hábitos. Bien dice el refrán, el hábito hace al monje. O sea, sí, ir a misa es importante, rezar es importante, aprenderme las oraciones es importante, aprender a hablar con Dios es importante, conocer el catecismo, conocer mi doctrina, conocer los mandamientos. Eso es fundamental, esas son las bases. Pero quedarme ahí es una fe de niño. No hacerlo es una fe totalmente descolocada y sin sustento. O sea, sería sencillamente naufragar en el mundo espiritual. Y entonces ahí es donde empieza el tema de que yo soy cristiano, pero mi signo es X, pero además yo voy a una persona que me lee las cartas, y además esta es vidente, y también soy santero, y además practico el yoga, y además un poco de cosas que entonces, pero todo está bien, porque yo en todas esas cosas que hago, yo no ofendo a nadie. Sí, el que se ofende es Dios. El que se siente traicionado es Dios, porque Dios reclama algo que por derecho tiene, que es la exclusividad, porque Él hacia nosotros no se guardó nada. Cuando tú te consigues la historia de la humanidad, a mí me encanta esa frase que dice: Mahoma predicó esto, Buda predicó esto, pero Cristo predicó esto más esto, y además Mahoma está muerto, Buda está muerto, pero Cristo resucitó. Yo entiendo que ahorita hay muchos esfuerzos diplomáticos, inclusive desde el Vaticano, por integrar las religiones, porque todos nos encontremos. Eso es bonito. Humanamente hablando, eso es bonito. Pero tenemos que tener cuidado de querer practicar la estéril experiencia que tuvo San Pablo en Atenas. Yo también he hablado de esto. Cuando él quiso incorporar a Jesús, a Dios, en la gruta donde estaba el Dios desconocido, pero lo quiso incorporar con los demás dioses que estaban allí. Y ahí no fundó iglesia, ahí no fue escuchado. Dios no cohabita con otros dioses, porque no existen otros dioses. El único Dios es Él. Los demás son demonios, los demás son ideas, son ídolos. Pero lo que realmente tiene presencia y poder en tu vida y en mi vida es la presencia de Dios. En ese contexto, cuando vamos a los tiempos de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 15, de hecho lo voy a hacer de una manera como salteada, porque es un texto muy largo. En la imagen que acompaña este audio, voy a leer del capítulo 15, versículo 1 y 2, luego salto al 6 y al 11, y luego del 19 al 21. Y vamos a hablar del primer concilio que tuvo nuestra iglesia, el concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén justamente se vuelve a abordar este tema de los ritos. Porque no olvidemos que uno de los ritos más importantes que tenía el pueblo judío era la circuncisión. Y la circuncisión que estaba desde los tiempos de Abraham, si no me equivoco, siempre dejo el espacio y pido disculpas si me llego a equivocar, pero entiendo que estaba desde los tiempos de Abraham, era un signo propio del varón que era judío. De hecho, actualmente entiendo que todo lo que es hebreo, todo el que practica la fe judía, todavía practica el ritual de la circuncisión desde muy bebé. Inclusive a nivel de salud, a nivel médico, la circuncisión es recomendada. Genera un espacio, por así decirlo, de higiene un poquito mejor que a los no circuncidados. Pero ¿qué ocurre en este concilio de Jerusalén? Había un dilema, porque los apóstoles que eran judíos pues estaban logrando conversiones entre los judíos, y eso estaba chévere porque eran circuncidados entre circuncidados. Se mantenía la tradición judía, pero se evolucionaba. Yo siempre digo que el cristianismo es como una evolución por una revelación plena hacia del judaísmo, o sea, del judaísmo al cristianismo. Pero ocurre un problema cuando empiezan a predicar y a tener éxito con los paganos, es decir, los que no eran judíos y por ende no estaban circuncidados. Entonces llegaron algunos de Judea que
aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Fíjense ustedes este discurso, usted que me está escuchando, si es hombre, yo tengo 40 años, que a uno se le acerquen a esta edad y le digan lo siguiente: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto, dice el texto, ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. A fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Este texto dice mucho, porque primero ya hay un indicio de la autoridad apostólica de nuestra iglesia. Ellos discuten, no llegan a un consenso, vamos a los apóstoles, vamos a la fuente, vamos a los que tienen la autoridad para hablar y pensar en representación de Dios. Eso hoy por hoy sigue siendo nuestra iglesia. Eso no debemos olvidarlo. Por eso nuestra iglesia es marcadamente, eso no tiene que generarnos escozor, es marcadamente jerárquica. Era lógico esta discusión porque si en esos tiempos tan rudimentarios, hoy hay anestesia, hay quirófanos y sin embargo muchos se los pensarían, pero en los tiempos de los apóstoles, donde aquello se haría con piedra, con cuchillos, sin anestesia, etcétera, obviamente era algo para pensárselo, ¿no? Yo particularmente creo que me lo pensaría y mi respuesta sería la misma de aquel joven rico que Jesús convocó, que vendiera todo y lo siguiera y se fue triste. Yo también me hubiese ido triste, con muchas ganas de seguir a Jesús, pero con unas condiciones que me estaban imponiendo, que eran unas cargas totalmente duras para mí llevar. Y esto todavía se ve en nuestra iglesia, cuidado, porque todos somos iglesia, todos los bautizados. De repente se nos acercan personas con condiciones particulares que invitan a un proceso de conversión lento, de acompañamiento, pero si de la primera. Vamos a poner un ejemplo: si a usted le llega un divorciado vuelto a casar a la iglesia y usted le dice, no, bueno, mientras estés en esa condición, ve, abandona a tu mujer y a los hijos que tienes con ella, que además son fuera del matrimonio, y entonces te confiesas, abandona aquello, te arrepientes y entras a la iglesia y puedes comulgar y formar parte de nuestro grupo. Si usted predica eso, se va a quedar sin gente. ¿Es un pecado divorciarse y volver a casarse? Cristo lo aclara en el Evangelio. Sí lo es. Un pecado de adulterio. Eso está definido muy claramente. Pero eso no aleja el hecho. Primero, no son personas expulsadas de la fe y tampoco son personas que no merezcan escuchar la palabra de Dios. Aunque no puedan sacramentalmente comulgar, la misa, por ejemplo, que es uno de los contextos de la vida espiritual, también se distribuye en escuchar la palabra, en orar en comunidad. No es solamente la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe. Entonces, esas cosas hay que valorarlas bien. Salto entonces al versículo 6 de ese mismo capítulo, porque se generaron discusiones muy fuertes. O sea, era un tema, yo me imagino llevándolo a mi contexto, pero ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre decirle eso a la gente? Y otro dice, bueno, pero eso está en la ley, entonces que no pueda, pues no se salvará y no seremos nosotros. Por ahí irían los temas, se apuntalarían estas discusiones. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar el asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro, y esto es muy importante, Pedro, luego de escuchar, esta es la característica de un excelente líder, luego de escuchar, se puso de pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? Esta pregunta me fascina. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? A ellos eso no agarran, le dan una pastillita de Ubicatex y te hacen recordar quién es el que manda y quién es el que gobierna la historia y el mundo, quién es el dueño de la vida. En esa línea, en ese contexto, Pedro hace otra pregunta: ¿por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros?
Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. La gracia, la fe. ¿Qué es la gracia? Ojo con esto, no solamente la gracia no la veamos como esa imagen de la divina misericordia donde Jesús saca rayos y tú recibes la gracia y te recargas de batería, ¿no? No es eso. La gracia es todo lo que yo saco de mi vida, que es pecado, y limpio mi alma. Por lo tanto, Dios no elimina el hecho de que el pecado hay que sacarlo de nuestras vidas, pero sí establece como criterio principal el hecho de que nosotros no podemos estarle imponiendo a los demás las cargas que ni nosotros mismos llevamos, que era lo que Jesucristo le decía a los fariseos. Ustedes son unos hipócritas, le ponen a los demás cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. Ni las llevan ustedes, ni entran ustedes al reino, ni dejan a otros entrar. Luego de esa reflexión, el último que toma protagonismo es el apóstol Santiago. Aquí no aclaran si es Santiago mayor o menor, pero es Santiago, uno de los apóstoles que posiblemente creo yo que fue el mismo que estuvo en la transfiguración con Juan y Pedro. De verdad que aquí en la exégesis de los expertos lo podrían aclarar mejor que yo. De repente es una interesante tarea de investigación y alguien la puede después compartir en un comentario en el canal de YouTube o por aquí mismo por el grupo de WhatsApp donde se comparte este audio. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? Dice lo siguiente: pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas. O sea que hay relaciones sexuales prohibidas. Quizás ahí tendríamos que remitirnos más al libro del Levítico y ver cuáles son esas relaciones sexuales prohibidas. Yo las tenía, de hecho, en una parte debidamente marcadas. Estoy aquí mientras les hablo tratando de ubicarlas. No sé si era hacia la mitad del libro. Si no la consigo, pues nada, no voy a detener el texto en esto. Pero sí, cuando ya la conseguí. La ley de la santidad, el capítulo 18 del Levítico, te habla de todas las relaciones sexuales prohibidas. Lo dejo allí. Ahí lo dejo, porque eso además lo sostiene Santiago. Las relaciones sexuales prohibidas, que ya están debidamente identificadas en el Levítico, capítulo 18. De la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés en las sinagogas todos los sábados y tienen predicadores en cada ciudad. Fíjense que remiten a la ley de Moisés, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y se acabó el conflicto, se acabó el problema. Habló Pedro, aclaró. Santiago, presbítero, de nuestros primeros obispos, sacerdotes, consagrados, habla y aclara. Viene la luz desde la iglesia, desde el magisterio apostólico, ilumina a la comunidad. Pablo y Bernabé, hay que decirlo, tenían razón. Pablo y Bernabé son valientes. A ellos les debemos la difusión, sobre todo a Pablo, bien masiva de la fe hacia los que no eran judíos. Pablo se abocó a predicar a los paganos y por eso tú y yo hoy también tenemos cultura cristiana, cosa que hay que agradecerle. Y por eso es que Pedro es la cabeza de la iglesia, es la piedra, no es la cabeza, pero es la piedra sobre la cual Cristo edificó la iglesia, pero Pablo también es un pilar fundamental. En todo esto, ¿qué podemos concluir? Que en la fe todos estamos llamados e invitados. Que sí hay que tener hábitos de vida religiosa, hay que tener hábitos, cosas que se hagan cotidianamente y con amor. Yo todas las mañanas me levanto, me cepillo, hago mis necesidades, me peino, me lavo la cara, me cambio, me tomo mi cafecito, que eso es impelable, y me dispongo a hacer lo que me corresponde hacer ese día, todos los días. En la noche resguardo la seguridad de mi hogar, saco la basura, paso llave a la puerta, cierro las rejas, cierro las ventanas, coloco trapitos debajo de las puertas para que no entren roedores o intrusas. Funciona, lo recomiendo. Y me dispongo a dormir, viendo que mi hijo esté dormido y mi esposa a mi lado. Tengo hábitos. También tengo este hábito de hacer esta serie que a veces me siento cansado,
Este viernes 24 de junio es feriado, por lo tanto no tendremos transmisión de la Ruta de la Sanación. La retomaremos la próxima semana, que nos quedan 2 capítulos. Pero uno hace sus hábitos, hace su agenda, pero Dios tiene que estar más allá de mi agenda. Porque si no está más allá de mi agenda, caigo en esto, caigo en el ritualismo, en los sacrificios, en el hacer y no en el vivir. Esa es la profundidad de esta fe, de ese reto que tenemos los cristianos, de tener fe de adultos, fe trascendente, fe que brille a través de ti y de mí. Es un camino, no podemos decir que ya llegamos a la meta, pero mientras tengamos vida, mientras Dios nos tenga en esta vida, tratemos cada día de ser mejores. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.